Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Excelente noche, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Como cada vez, como cada ocasión, su servidor y amigo, Iskander Kosonov Avkar, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto, el agrado de presentar ante ustedes una obra verdaderamente peculiar, Cuentos del Antiguo Egipto. Cuentos del Antiguo Egipto. Un libro que apareció originalmente en 1963 y se debe a la autora Emma Brunetrott, una autora alemana. Esta autora alemana nació en Frankfurt en 1911 y murió para el mundo físico en 2008, también allá en Alemania. Y bueno, entre sus múltiples obras se encuentra esta, que se ha convertido en un bestseller, que se ha convertido en una obra de consulta constante, en una referencia habitual, por la enorme riqueza que reúne en sus 365 páginas. Al menos esa es la cantidad de páginas que tiene en la edición que nosotros vamos a consultar y que estaremos leyendo con todos y todas ustedes. Cuentos del Antiguo Egipto. Una versión, introducción y notas de Emma Brunetrott. En la colección Arca de Sabiduría de la editorial EDAV, Madrid 2008. Estaremos consultando la quinta edición. Y bien, damas y caballeros, antes de abrir el abanico de posibilidades, antes de entrar de lleno en materia, vamos entonces a hacer una pequeña dedicatoria. Para mi amigo y librero Arturo Martínez, el cual se encuentra en su espacio de trabajo, en su librería de viejo, allá en Coajimalpa. Para Arturo Martínez Galicia, entonces, esta dedicatoria, cuando tengan la oportunidad, damas y caballeros, de acercarse a un espacio donde haya libros, como es el caso de lo que presenta Arturo Martínez, no duden en acercarse, seguramente encontrarán siempre un libro interesante. Bien, una vez dicho esto, ahora sí, damas y caballeros, comencemos de lleno. Vamos a hablar sobre la fascinación del Antiguo Egipto, sobre algunos de sus misterios, una cultura milenaria rodeada también de una nebulosa fantástica, de toda una especie de paisaje, de relieve, lleno de colorido, lleno también de misterio, de magia, etcétera. Una atmósfera altamente religiosa, pero también una atmósfera altamente mística. A manera de introducción, digamos lo siguiente. Los cuentos faraónicos, de los que vamos a tratar el día de hoy, reúnen conocimientos arquetípicos, es decir, conocimientos que son comunes a todos los seres humanos. Pero estos conocimientos arquetípicos se encuentran en una capa más profunda de la realidad. Es decir, no llegamos a estos conocimientos de forma directa, sino que hay que hacer un trabajo, un esfuerzo por alcanzar la comprensión de estos contenidos. Sin embargo, a través de los cuentos faraónicos, de los cuentos egipcios, se pretende hablar sobre lo arquetípico, sobre esos conocimientos sagrados y elevados, pero al mismo tiempo hacerlos accesibles a todo tipo de público. A pesar de que hay todo un simbolismo detrás de las palabras, de las imágenes, de las ideas, etcétera, los cuentos son un cuento es un medio ideal para poder hacer llegar
estos conocimientos. Nos dice la autora Emma Brunetrot, los cuentos no son historias de un día. Los cuentos genuinos nos relatan las verdades primigenias, la esencia imperecedera y se pueden prolongar en un futuro eterno. O sea, los cuentos genuinos, que tienen verdades primigenias, no tienen fecha de caducidad, sino que se extienden a través del tiempo. En la región del Nilo, al cuento le corresponde un valor de verdad fundamental. Incluso en nuestra civilización actual, en que la técnica se burla de la magia. Esto lo decía la autora Emma Brunetrot en 1963. Ya han pasado bastantes años, varias décadas desde ese momento, y sin embargo, estos cuentos siguen teniendo una fascinación, una vigencia. Incluso, como lo dice la autora, en nuestra civilización actual, en el que la técnica se burla de la magia. Los cuentos antiguos y verdaderos tienen, la mayoría de las veces, un profundo sustrato de fe, y por ello los cuentos eran verdades para sus oyentes. Por otra parte, vale decir que Carl Gustav Jung, este gran psicólogo del inconsciente colectivo, este gran pensador alemán, incluyó los cuentos en su psicología y sus discípulos los utilizaban en la actualidad, los utilizan incluso actualmente, con fines terapéuticos. Por ejemplo, en Oriente, también vale señalar que los cuentos tuvieron, y seguramente aún lo tienen, un efecto de psicoterapia popular. Los cuentos ayudan a los niños a orientarse en el mundo. Los animales de los cuentos introducidos por los dioses están cargados siempre de contenido sagrado. No son capaces de hacer chistes, sino que están llenos de prodigios. También en los cuentos egipcios encontramos algo que se llama teriomorfismo. ¿Qué es el teriomorfismo? Cualquier transformación de un ser humano en otro animal, ya sea de manera completa o parcial. Cualquier transformación de un ser humano en otro animal, ya sea de manera completa o parcial. A esto se le denomina teriomorfismo y es algo que aparece constantemente también en los cuentos egipcios. El milagro no solo es el hijo predilecto de la fe, sino también del cuento. Por otra parte, se dice que en el antiguo Egipto, Dios creó la magia para el ser humano, con el objeto de que alejara de sí la desgracia. Aquí tenemos una idea interesante, ya que desde hace algún tiempo, quizá también esto no sea nada nuevo, la magia se ha ocupado tanto con fines positivos como negativos, y hoy en día hemos estado asistiendo a una creciente práctica de hechicería, de brujería, con propósitos negativos, de ofensa, de daño, de ultraje, de sometimiento, de esclavitud, etcétera. Y entonces estamos, por lo tanto, asistiendo a una desvirtuación de un poder sagrado. Pero en el antiguo Egipto, como nos dice la autora Emma Brunetrot, Dios creó la magia para el ser humano con el objeto de que aleje o que alejara de sí la desgracia. Los grandes mitos que nos cuentan las peripecias de los dioses y sus historias conforman un elemento esencial de la religión del antiguo Egipto.
Las creencias del pueblo de los faraones no se expresan con dogmas, sino con imágenes y acontecimientos que circunscriben con sus alusiones un proceso cósmico o también una experiencia religiosa. Es bien sabido que la religión y los cuentos son las expresiones más profundas de un pueblo. El mito también ha descendido al nivel de la narración popular, del que más tarde se deslizaría al nivel de simple literatura de entretenimiento. Es importante introducir ahora una pequeña variante con respecto a las fábulas. Una consideración mucho mayor toman en Egipto las fábulas de animales, muy diferentes por su naturaleza y derivadas de los cuentos, los pequeños discursos, como se les llama en la leyenda de Tefnut. En el mundo moderno occidental, por otra parte, los hermanos Grimm, los alemanes, también buscaron con ahínco cuentos de animales y los pusieron en un grupo muy amplio delante del resto de los cuentos reunidos antes de 1810. En su búsqueda posterior, no trazaron límites precisos entre los géneros. Era lo mismo que fuesen fábulas, farsas, parábolas, cuentos morales o chistes, leyendas etiológicas, es decir, leyendas que hacen referencia a los contenidos de la naturaleza, o cuentos derivados de epopeyas. La autora alemana Emma Brunetro nos dice: en alemán el término Margen se traduce como cuento. Es el diminutivo del término Mag, que significaba anuncio, noticia o incluso buena nueva. Para algunos géneros narrativos, en especial para los de carácter sagrado, el arte narrativo inventó una ayuda mnemotécnica, es decir, una ayuda para la memoria, para recordar. El modo de recitado, a través de rimas, apoyaba al pensamiento. El arte poético del antiguo Egipto se mostraba entonces en los cantos, los himnos, los proverbios, etc. Se cuenta que el gran fabulista griego Esopo reunió historias procedentes del antiguo Nilo. Los cuentos, junto con las formas derivadas de ellos, sea que hayan descendido de los dioses, sea que hayan sido creados por la boca de un bromista, o que sean una fabulación plena de poesía, no solo animaban al soberano portador de la corona, al gran faraón, sino también la variación de las historias cortas fantásticas servía asimismo para la diversión y el adoctrinamiento del pueblo. Esto es algo muy importante, damas y caballeros. Vamos a leer nuevamente este pasaje que nos habla y nos da ejemplo precisamente de la flexibilidad del cuento y de su importancia. Los cuentos, junto con las formas derivadas de ellos, sea que hayan descendido de los dioses, sea que hayan sido creados por la boca de un bromista, o que sean una fabulación plena de poesía, no solo animaban al soberano portador de la corona, al faraón, sino también la variación de las historias cortas fantásticas, servía asimismo para la diversión y el adoctrinamiento del pueblo. La mayoría de los mitos se recitaban junto con el conocimiento sagrado que ya se tenía previamente ordenado. Había encantamientos al mismo tiempo que se recitaban estos mitos o estos cuentos. En el antiguo Egipto,
También se desarrolló en su literatura cada vez más formas como la novela corta, de tema real, la biografía, la carta, distintos tipos de lírica amorosa, el himno, el ritual y en gran cantidad las recopilaciones de proverbios. Por lo tanto, el cuento, en sentido amplio, permite un tratamiento más libre de la forma. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo Cuentos del Antiguo Egipto, publicado en 2008 en su quinta edición, pero originalmente aparecido por primera vez en 1963, gracias a la autora alemana Emma Brunetro. Continuamos. Estilísticamente, el cuento egipcio, al igual que sus descendientes posteriores, se caracteriza por tener una trama unidimensional, por su trazado de claros contornos, sus nuevos principios asociativos, la dura coexistencia de claridad y oscuridad, la simplificación de las figuras, etc. Los sucesos se representan objetivamente, sin la participación del hablante, los lugares se denominan por medio de símbolos o solo por sus nombres. El tiempo está detenido o avanza de peldaño en peldaño, pero no progresa de modo continuo. Por consiguiente, el cuento es una de las formas primitivas del conocimiento. Con respecto a la transmisión, y finalmente podemos señalar que la mayoría de las narraciones son más antiguas que su fijación por escrito. Algunas provienen del Imperio Medio, es decir, la época de la literatura clásica. Otras de la época de los Ramésidas, es decir, las dinastías 19 y 20, Ramésidas, que tenían buen sentido para la llamada literatura de entretenimiento. El resto de esta colección de cuentos lo forman muestras del patrimonio intelectual cristiano en lengua copta. Al contrario que el resto de la literatura del pueblo egipcio, amante de la escritura, la literatura oral de los cuentos solo se fijaba por escrito excepcionalmente. Es decir, que no era muy común escribir los cuentos, puesto que se transmitían de manera oral, de generación en generación. Afortunadamente, la seca arena del desierto ha salvado, a través de los milenios, más papiros de los que cabría esperar en principio, y no solamente de la riqueza de los cuentos, como en este caso, sino también, por ejemplo, de la riqueza filosófica de los papiros aristotélicos que fueron encontrados en las arenas del desierto y que gracias a los árabes fueron rescatados del olvido. Por tanto, damas y caballeros, las narraciones fantásticas egipcias representan un inmenso tesoro. Egipto fue el país donde tienen sus orígenes las historias de los magos, los sacerdotes del Nilo, los grandes hechiceros de la antigüedad, y por supuesto, ni el poeta Homero, ni el poeta Hesiodo, ni el filósofo Platón, ni el filósofo Aristóteles, dejaron de estar influidos por la literatura del antiguo Egipto. El Egipto musulmán se ha basado en la riqueza narrativa faraónica para la más bella de todas las recopilaciones de cuentos, Las Mil y Una Noches. También El Asno de Oro, en las Metamorfosis del autor Apuleyo, tiene rasgos del antiguo Egipto. En los cuentos, Egipto se nos revela como un país fantástico y bendito. Su poder de irradiación ilumina a diversos países,
Su persistencia es sorprendente. El cuento creció en el suelo de una cultura extraordinaria, como no habrá otra igual, y ha conservado su poder de atracción hasta el día de hoy. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo la introducción a Cuentos del Antiguo Egipto, antologados, seleccionados, reunidos por la especialista alemana Emma Brunetro. Este libro apareció originalmente en 1963 y del cual nosotros estamos consultando la quinta edición ya traducida al español que apareció en el año 2008. Vamos a leer la primera historia, damas y caballeros, que lleva por título El náufrago. Este es el primer cuento. El náufrago. Un miembro del séquito real insufla ánimo a un príncipe que ha regresado a casa de una campaña fracasada y que está preocupado por su comparecencia inminente ante el rey, recomendándole que actúe con seguridad. Para dar más fuerza a sus palabras de ánimo, le cuenta una experiencia propia adecuada. Le dice: entonces dijo el excelente vasallo: alégrate, oh príncipe, mira, hemos llegado a la patria. Se ha empuñado el mazo, clavado el tarugo, las amarras de proa se han llevado a tierra, se cantan alabanzas, se dan gracias a Dios, todos abrazan a sus compañeros, pues nuestra tripulación ha regresado a salvo. No ha habido pérdidas entre nuestras tropas. Hemos llegado al extremo de Nubia. Hemos pasado la isla de Viga. Mira, hemos regresado felizmente. A nuestra nación hemos llegado. Te ruego que me escuches, oh príncipe. Yo no exagero. Lávate, vierte agua sobre tus dedos. Da respuesta a lo que se te demanda. Habla al rey con el corazón sereno. Responde sin tartamudeo, pues la boca del hombre es capaz de salvarlo. Sus palabras le proporcionan indulgencia. Pero actúa como gustes. Es fatigoso intentar persuadirte. Prefiero contarte algo parecido, algo que me sucedió a mí mismo. Ya había salido hacia las minas del rey y me habían hecho a la mar en un barco. Tenía 120 codos de largo, 60 metros aproximadamente, y 40 codos de ancho, 20 metros. Dentro había 120 marineros de la élite de Egipto. Observaban el cielo, observaban la tierra, y su corazón era más impávido que el de un león. Entonces anunciaron una tempestad antes incluso de que llegara y una tormenta antes de que estallara. La tempestad llegó cuando aún estábamos en el mar, antes de que pudiéramos llegar a tierra. Mientras aún navegábamos a vela, se redobló el viento y azotó una ola de 8 codos de altura. Un pedazo de madera fue lo que ella me atrajo, pero el barco se hundió. No quedó nadie de la tripulación, solo yo fui arrojado por un golpe de mar a una isla. Allí pasé 3 días solo, con solo mi corazón como compañero. Dormí en el escondrijo de un árbol y busqué durante el día la sombra. Luego me puse en marcha para buscar algo que poder llevarme a la boca. Allí encontré higos y uvas y toda clase de puerros, sicomoros, con y sin entalladuras, y pepinos, como si estuvieran cultivados. También había peces y pájaros. En pocas palabras, no hay nada que no hubiera en ella. Comí hasta hartarme, y aún me deshice de alimentos porque tenía demasiados en mis brazos. Luego corté una rama, hice fuego y ofrecí un sacrificio a los dioses. Entonces oí ruido de truenos y pensé, es un golpe de mar. Los árboles crujieron, la tierra tembló, descubrí mi rostro y la reconocí.
Era una serpiente, un dios serpiente, que venía hacia mí. Medía 30 codos. Su barba era de más de 2 codos. Su cuerpo estaba recubierto de oro, sus cejas eran de puro lapislázuli. Abrió su boca hacia mí, mientras yo yacía sobre mi vientre ante él y me dijo: ¿Quién te ha traído? ¿Quién te ha traído, jovencito? ¿Quién te ha traído hasta aquí? Si tardas en decirme el nombre del que te ha traído a esta isla, haré que te encuentres convertido en ceniza, transformado en algo que no se puede ver. Yo respondí: es cierto que me estás hablando, pero no te puedo oír. Es cierto que estoy ante ti, pero ya no me conozco a mí mismo. Entonces me cogió con la boca y me arrastró hasta su morada. Me dejó allí sin daño. Estaba ileso, no me había arrancado nada de un mordisco. Abrió su boca hacia mí mientras yo yacía sobre mi vientre ante él. Entonces me dijo: ¿quién te ha traído? ¿Quién te ha traído? Jovencito, ¿quién te ha traído a esta isla en el mar que se encuentra en medio del agua? Entonces le respondí, con mis brazos inclinados respetuosamente ante él, le dije: ocurrió lo siguiente. Yo salí hacia las minas por encargo del rey y me hice a la mar en un barco. Tenía 120 codos de largo y 40 codos de ancho. Dentro había 120 marineros de la élite de Egipto. Observaban el cielo, observaban la tierra, y su corazón era más impávido que el de un león. Entonces anunciaron una tempestad antes incluso de que llegara, y una tormenta antes de que estallara. Cada uno de ellos era más valiente y más fuerte que su compañero. No había ningún inútil entre ellos. La tempestad llegó cuando aún estábamos en el mar, antes de que pudiéramos llegar a tierra. Mientras aún navegábamos a vela, se redobló el viento, y azotó una ola de 8 codos de altura. Un pedazo de madera fue lo que ella me trajo. Pero el barco se hundió, no quedó nadie de la tripulación excepto yo, y por eso estoy ahora ante ti. Fui traído a esta isla por un golpe de mar. Entonces me dijo: no temas nada, no temas nada, jovencito. Tu rostro no tiene por qué palidecer. ¿No ves que has llegado hasta mí? Mira, ha sido un Dios el que te ha permitido vivir. Él te ha traído a este islote paradisiaco. No hay nada que no se encuentre en él. Está lleno de todas las cosas buenas. Ahora vivirás mes tras mes, hasta que hayas pasado 4 meses en esta isla. Luego vendrá un barco de tu patria. Dentro hay marineros que tú conoces. Navegarás de regreso a casa con ellos y podrás morir en tu ciudad. ¿Cómo se alegra alguien que cuenta lo que ha sufrido cuando las penas ya han pasado? Ahora quiero contarte algo parecido, que ocurrió en esta isla. Yo estaba en ella con mis parientes, entre ellos había pequeños, todos juntos éramos 75 serpientes. Mis hijos y mis parientes, no te menciono una pequeña hija que me había sido regalada por mis plegarias. Entonces cayó una estrella del cielo, y todos ellos fueron quemados por ella. Pero ocurrió que yo me conté entre los quemados, que yo no me encontré entre los quemados, pues en aquel momento no estaba con ellos, pero me quedé como muerto por su causa, cuando los encontré convertidos en un único montón de cadáveres. Pensé para mí: si eres valiente, dominarás tu corazón, entonces abrazarás de nuevo a tus hijos, besarás a tu esposa y verás de nuevo tu casa. No hay nada más bello que volver a tu patria, que es estar de nuevo en medio de tus parientes. Entonces me estiré sobre mi vientre y toqué el suelo ante él. Le dije: anunciaré tu gloria al soberano y proclamaré tu grandeza. Haré que te traigan laudano, aceite de equenú, perfumes, bálsamo, incienso para los templos,
con los que se gana el favor de todos los dioses. Contaré lo que me ha ocurrido y lo que he visto de tu poder. El rey adorará a Dios por ti en la corte ante los dignatarios de todo el país. Sacrificaré toros para ti como ofrenda. Retorceré el cuello a gansos para ti. Te haré llegar barcos cargados con todos los tesoros de Egipto, como se hace para un Dios que ama a los hombres en un país lejano que no conocen los hombres. Entonces se rió de mí, más exactamente de lo que yo había dicho, y que para él era un gran disparate, y me dijo: Tú no eres de ningún modo rico en mirra ni cualquier otra clase de incienso. Más bien, yo soy el soberano de Nut. Yo soy el soberano de Punt, y la mirra me pertenece a mí. Ese aceite de Ekenú que prometiste traerme es precisamente la riqueza de esta isla. Además, cuando abandones este lugar no volverás a ver nunca este islote, pues se convertirá en agua. Después vino aquel barco, como él había predicho, me levanté y subí a un árbol alto, y reconocí a los que estaban a bordo. Entonces me volví para anunciárselo, pero me encontré con que ya lo sabía. Entonces me dijo: Vuelve sano y salvo, vuelve sano y salvo a casa, jovencito. Levántate para que vuelvas a ver a tus hijos. Créame un buen nombre en tu ciudad. Mira, esto es lo que deseo de ti. Entonces me eché sobre mi vientre ante él, con mis brazos inclinados respetuosamente. Me dio una carga llena de mirra, aceite de equenú, perfumes y bálsamo, especias, tisepses, esencias aromáticas y maquillaje de ajos, colas de jirafas, grandes montones de incienso y colmillos de elefante, galgos, macacos, papiones y de toda clase de objetos preciosos. Cargué todo en el barco y me arrojé sobre mi vientre para agradecérselo. Entonces me dijo: Mira, dentro de 2 meses llegarás a tu patria. Abrazarás a tus hijos y te rejuvenecerás en tu tumba. Después de esto bajé a la orilla cerca del barco y llamé a la tripulación que estaba a bordo. En la orilla entoné el himno de agradecimiento para el señor de esta isla, y los que estaban en el barco hicieron lo mismo. Entonces navegamos hacia el norte, a la corte del soberano. Llegamos a la corte 2 meses después, todo exactamente como él lo había dicho. Después me presenté en el palacio ante el soberano y le entregué los regalos que me había traído de la isla. Entonces me dio las gracias ante los dignatarios de todo el país, me nombró su vasallo y me dio un feudo con 200 servidores. Imagínate cómo estaba yo después de llegar al país y miraba retrospectivamente a lo que había sufrido. Escúchame, escuchar es bueno para los hombres. Pero él, el príncipe, respondió tan solo: No te esfuerces mucho, amigo mío. ¿Quién da aún de beber a un ganso antes del alba cuando va a ser sacrificado por la mañana? ¿Qué les parece, damas y caballeros? De esta manera termina la primera historia, el primer cuento que nos presenta Emma Brunetro, Cuentos del Antiguo Egipto. Esperando haya sido de su agrado, esto es la Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afgar se despide de ustedes. Hasta la próxima.